Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Buenos días, mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a este devocional Anclados en su palabra. Bueno, el día de ayer estuvimos viendo empezamos el tema de un corazón adorador. Son 4 puntos, llevamos el primero, que es acercarnos a Dios con un temor reverente. Si desean escucharlo y no lo han hecho, pueden hacerlo. El día de hoy vamos a hablar sobre el segundo tema, que es sobre los hombros. Entonces vamos a Primera de Crónicas 15, 14 al 15. Esta es la versión NBI. Voy a leer. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Entonces hay 2 cosas importantes en este pasaje, o 2 cosas que personalmente resalté, que es que los levitas se purificaron. Esto es lo primero. Era necesario que se purificaran. O sea, vemos que había acontecido algo terrible, que es que Usa había muerto cuando tocó el arca. Entonces, lo primero que tenían que hacer los levitas, o los que iban a llevar el arca, era purificarse. ¿Y cómo hacían esto? Ellos guardaban ciertas como formas, guardaban ciertos parámetros, digamos, no podían tocar ciertas cosas, no podían consumir ciertas cosas, y tenían que abstenerse de cosas. No sé cómo especificarlo, pero ustedes me entienden, los que han leído los pasajes, y de esta manera se mantenían puros. Pero ¿cómo nos purificamos ahora? ¿Cómo nos purificamos en este tiempo cuando no podemos hacer sacrificios, porque sería un poco extraño matar una palomita en nuestro patio? También, ¿cómo nos acercamos y comemos técnicamente carne o cosas todos los días, digamos? ¿Cómo nos purificamos entonces nosotros? Los que hemos aceptado a Cristo hemos sido purificados. Somos perdonados de todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, y esta es la manera en la que nos purificamos. Entonces, para purificarnos tenemos que aceptar a Cristo, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador, porque no podemos venir y adorar a un Dios que no conocemos o al cual no hemos aceptado como nuestro Dios. No tendría mucho sentido. Entonces, aceptando su sangre y su gracia, que es mayor que las veces que no hemos podido cumplir lo que queríamos hacer para Dios. No sé si les ha pasado que muchas veces en nuestra mente hacemos planes de cómo vamos a servir y cuán guau va a ser. O sea, esto va a descrestar al Señor. Y cuando no lo cumplimos, somos miserables. O sea, es terrible no poder dar la talla, digamos. Pero cuando aceptamos esto también de nuestra incapacidad, permitimos que Dios se lleve todo el crédito de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo nos purificamos ahora? Aceptando su sangre y su gracia. Pero bueno, ¿qué indica? Lo segundo que veía resaltado también en este texto es ¿qué indica o qué implica que llevaban el arca sobre sus hombros? Y esta podemos verlo tal vez como una figura muy fuerte y muy diciente de lo que Dios quería mostrar, o lo que ahora podemos tal vez abstraer de esto, y es una de las cosas es la cercanía. Podemos ver que a través de toda la Escritura, una de las cosas que es muy constante es lo que Dios, o sea, la cercanía que Dios quiere. Vemos que aquellos hombres que están escritos en la Biblia, que habla la palabra, que uno dice, wow, o sea, estos hombres, wow. Pero todos tenían una relación con Dios.
David tenía una relación con Dios. Moisés tenía una relación con Dios, o sea, Moisés vio la presencia del Señor. Podemos hablar de muchos otros que eran llamados amigos de Dios. Bueno, más que nada, Abraham, llamado amigo de Dios. Pero, ¿qué indica esto? Esta cercanía. Dios puso estos parámetros para que se creara esta arca, pero no para ser de lujo. Él deseaba estar en medio de su pueblo. Y esto es lo que implica, primero que nada, cercanía. El tener algo sobre el hombro indica que está cerca del rostro, indica que está cerca de nuestro cuerpo, que está en contacto con, y es esta cercanía, primero que nada. Lo segundo que indica también es responsabilidad. Es responsabilidad, o sea, no sé, el peso, bueno, como cuando nos entregan una tarea, el completarla bien es nuestra responsabilidad, ¿no? Ahora, el cargar la presencia de Dios, yo me imagino, era una responsabilidad muchísimo más grande, porque tenían que cuidar cómo caminaban, tenían que cuidar hacia dónde iban, porque cualquier paso en falso se caían y ya está ahí, o sea, de verdad el caos, o sea, imaginemos eso. Pero tenían esta responsabilidad de llevar el arca del Señor. Y era esta forma de también lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que ahora somos templo del Espíritu Santo. Su palabra lo dice, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no somos de nosotros. O sea, somos el lugar de descanso, el lugar de reposo del Espíritu Santo. Y esto es una gran responsabilidad. No podemos, o podemos, pero no debemos andar sin cuidar hacia dónde vamos, sin cuidar nuestra dirección, porque esto es importante y esto es responsabilidad. Lo otro que vemos aquí también es el peso de la presencia. O sea, no sé si algunos ejercicios, si se puede relacionar con esto, pero yo hace como 2 semanas fui con mi tía al gimnasio. Y ella sí sabe, ella alza pesas y ella es como muy pro en esto, pero yo no. Entonces, al intentar hacer esto, el día siguiente tenía brazos de gelatina. O sea, yo no podía ni estirarme porque me ardía, o sea, lugares en los que ni siquiera sabía que tenía músculos, me ardía. Y es este peso, ahora imaginemos el hecho de que llevaban el arca donde residía la presencia del Señor, el peso de la presencia, que no es tal vez no es para infundir temor, no miedo, no como tal vez como el pueblo de Israel, que cuando vio cómo Dios se manifestó, dijeron no, o sea, que no nos hable a nosotros, que solamente te hable a ti. Pero es ese peso de la presencia, ese querer estar con Dios y saber que no es a través del temor, sino que Dios quiere estar cerca de nosotros. Pero también este peso nos infunde esa reverencia, ¿no? Ese peso de la presencia del Señor. Y es esta conciencia de que cargaban el lugar de reposo de Dios, también los inspiraba la santidad. Vemos que se purificaron, también es una forma de demostrar que tenían que guardar esa santidad. Y ahora, ¿cómo podemos acatar esto para nuestras vidas, para nuestra vida diaria con el Señor, para tal vez si ejercemos algún ministerio o si estamos activos en la iglesia como diáconos, como parte de la alabanza o como miembros recurrentes que sabemos que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor? Es una gran responsabilidad y es mantener esta santidad. Y es algo que el que cargaba el peso no podía purificar a otro o santificar a otro y el cargar el peso. ¿Me hago entender? O sea, no podía mandar a alguien más a hacer como todos los rituales y esto y aquello y luego él como decir, bueno, como usted ya lo hizo, pues yo tomo lo que usted hizo y yo voy a cargar el arca. No funciona así. De la misma manera, no podemos responsabilizar a otros de nuestra relación con Dios. No puedo poner en los hombros de otros mi cercanía con el Espíritu Santo,
porque es mi responsabilidad tener búsqueda y transportar su presencia. Entonces es hablamos de algo que tal vez lo menciono como puntos, pero todo está muy unido. O sea, el hecho de estar, esta cercanía, esta responsabilidad, el peso de la presencia, la santidad, el purificarnos, el aceptar su sangre, su gracia, todo esto está muy en conjunto y todo busca esa cercanía con el Señor. Algo que también decía el pastor Mario Barahona en el Congreso Cuadrangular iniciando este año, usando este pasaje, es que los que querían llegar a Jerusalén, los que querían, después de que ellos llevaron el arca y fueron, digamos que exitosos en su tarea, hablamos de que ellos sacrificaron, apenas habían dado 7 pasos cuando sacrificaron un sacrificio al Señor, dieron sacrificio, no hay otra palabra, al Señor. Y como dice en 1 Crónicas 14:26, que voy a leerlo, 14:26, y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 toros y 7 carneros. O sea, no solamente fue un sacrificio, sino que podemos ver que a través del recorrido iban sacrificando más y más animales, toros y carneros. Y podemos ver que fue algo recurrente. Pero entonces cuando las personas querían llegar a Jerusalén, solo tenían que seguir el camino de sacrificios. Y esto lo podemos ver como también nuestra adoración tiene impacto. Puede guiar a otros a Dios. Es relevante. No lo hacemos para mostrarlo, pero si lo hacemos no es invisible, porque al adorar a Dios como Él desea ser adorado, esto guía a otros también a la adoración. Y es algo muy bello porque nosotros no lo hacemos por apariencias, no lo hacemos por cómo me vean y por dejar rastros y por hacer cosas, pero aún así esta adoración genuina tiene resultados y es el guiar a otros también a la presencia de Dios. Y es algo, el peso, ¿no? Es importante, pero es muy bello y es todo la gracia del Señor. Bueno, este es el segundo punto del día de hoy sobre el tema un corazón adorador. Recordemos que es sobre los hombros. Vamos a orar rápidamente. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por sorprendernos con ella continuamente. Es grato, es delicioso, Señor, poder leerla, nutrirnos de ella, permitir que tu Espíritu Santo nos hable. Es maravilloso, Dios, muchas gracias. Te pido que tú estés en medio de nosotros, en medio de los oyentes, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus planes, Dios, afirma sus pasos. Y te pedimos, Señor, que en este día nos ayudes a permanecer anclados en tu palabra. Amén. Bueno, este ha sido el devocional de esta mañana. Les envío saludos de sus pastores Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y nos oímos el día de mañana. Muchas bendiciones. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.